México es un territorio donde conviven maravillas naturales, culturas milenarias y realidades tan duras que en ocasiones superan lo imaginable. Es un país donde la violencia estructural, la pobreza extrema y las enfermedades mentales no tratadas pueden converger hasta crear historias que estremecen incluso a los investigadores forenses más experimentados. Entre esos casos, uno ocupa un lugar especialmente oscuro. Un hombre cuya vida desde el principio pareció marcada por la desgracia. Un individuo que caminó por años al borde del abismo y que finalmente cayó en él de manera devastadora. Hoy en Psicópatas Reales contamos la historia completa, cruda, documentada y sin adornos de Gumaro de Dios Arias, mejor conocido como el caníbal de Playa del Carmen. 14 de diciembre de 2004. La policía fue alertada de un asesinato en una palapa ubicada sobre la carretera Chetumal-Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. Ahí un hombre fue encontrado dormido en una hamaca, junto a una parrilla y a un cadáver descuartizado. Inmediatamente fue detenido quien dijo llamarse Gumaro de Dios Arias, un albañil de 26 años. Su infancia rota, su adolescencia marcada por la violencia, su enfermedad mental no atendida y el crimen que sacudió a México en 2004. Esta es su historia, contada con la profundidad que exige uno de los casos más perturbadores del país. Gumaro de Dios Arias nació en Tabasco, una región donde las brechas sociales eran abismales. Su llegada al mundo se dio en un hogar sin recursos, sin estabilidad, sin contención. La precariedad era total, paredes de tablas, piso de tierra endurecida. No había luz eléctrica de forma continua, no había agua potable, no había protección. Su familia vivía hundida en la pobreza estructural. Su padre, cuando estaba presente, era un hombre rígido, hermético, distante, más acostumbrado al silencio y al trabajo duro que al afecto. Su madre, sobrepasada por el peso de demasiados hijos, para tan pocos recursos, trataba de mantener el hogar a flote como podía. En aquel ambiente, los conflictos familiares eran frecuentes. En ocasiones había gritos, en otras, golpes, y muchas veces, silencios densos que revelaban un clima emocional fracturado. En ese universo áspero e implacable, creció Gumaro, y casi desde el principio su desarrollo emocional empezó a torcerse. La herida más profunda de su vida ocurrió temprano. Siendo aún un niño, demasiado pequeño para defenderse, demasiado vulnerable para comprender, Gumaro fue víctima de abuso sexual. No una sola vez, varias, y no de desconocidos, sino de personas cercanas a vecinos, adultos de confianza, incluso familiares. Cada abuso rompía algo dentro de él, algo que nunca volvería a recomponerse. Después de aquello, Gumaro dejó de comportarse como un niño. Se volvió retraído, huidizo, hipervigilante. Evitar la mirada de los adultos se convirtió en un mecanismo de defensa. Se refugiaba en rincones oscuros y pasaba horas en silencio absoluto. A veces tenía ataques de ira, otras veces se desconectaba del entorno como si su mente se desvaneciera hacia otro lugar. Sus maestros percibían comportamientos inusuales, pero no comprendían su origen. En Istimpo, en esas tierras, nadie hablaba de trauma infantil. No hubo terapias, no hubo denuncias, no hubo protección. La infancia de Gumaro se transformó en un punto de quiebre, una cicatriz que nunca cicatrizó y que se convertiría en la raíz de todo lo que vendría después. Al llegar a la adolescencia, las secuelas del trauma comenzaron a mezclarse con signos claros de trastorno mental. La realidad alrededor de Gumaro empezaba a fracturarse. Pasaba minutos, a veces horas, mirando un punto fijo. A veces murmuraba frases que nadie entendía o reaccionaba de forma explosiva ante provocaciones insignificantes. Su mundo interior se convertía en un campo de batalla y su entorno no ofrecía ninguna salida. La pobreza seguía devorando posibilidades. La escuela quedó atrás. El hogar era un sitio hostil. Las calles, su único refugio. Comenzó a huir por días o semanas. Robaba comida para sobrevivir. Dormía en casas abandonadas, en patios, en callejones. Luego llegaron el alcohol barato y las drogas de bajo costo. Sustancias que, lejos de aliviarlo, aceleraron su deterioro emocional y psicológico. Gumaro intentaba sobrevivir, pero lentamente se estaba perdiendo. En un intento desesperado de encontrar estructura y sentido,
Gumaro se enlistó en el ejército mexicano. Para un joven en su situación, aquello pudo haber sido una oportunidad, disciplina, rutina, propósito, pero la mente de Gumaro ya estaba demasiado fragmentada. Poco después de su ingreso aparecieron episodios de paranoia. Decía que otros soldados lo vigilaban. Se despertaba sobresaltado por voces que lo insultaban o lo amenazaban. Incumplía órdenes. Se alteraba sin razón. Los mandos militares detectaron rápidamente que algo no estaba bien. No encajaba en la estructura, no funcionaba en equipo, no podía seguir reglas básicas. A los pocos meses, Gumaro salió del ejército, ya fuera por expulsión o por abandono. Pero lo que sí es seguro es que regresó a la vida errante, con un trastorno mental aún más evidente, sin medicación y sin ayuda profesional. Confesó su crimen. Pues lo maté y después que lo maté me lo comí. Gumaro de Dios declaró que por una deuda de 550 pesos asesinó a su pareja sentimental, un joven de 19 años. Ese es el fragmento de una entrevista realizada por el periodista mexicano Alejandro Almazán. Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, ya te llegó tu hora, le digo. Y el chavo quiere salir huyendo pues para allá, para la esquina, aquí salió huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues le comencé a dar de los pies a la cabeza. Y después se me prendió la idea, de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo puedo ir colgando vivo. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, Gumaro vagó por distintos estados del país. Trabajaba donde podía por temporadas cortas, ayudante de cocina, peón, empleado de bares, cargador de maletas en zonas turísticas. Pero nunca permanecía mucho tiempo. Su inestabilidad emocional, mental y conductual hacía inevitable su salida. Se peleaba, desaparecía, dejaba trabajo sin explicación. Quienes lo conocían durante estos periodos lo recordaban como un hombre silencioso, impredecible, a veces amable, a veces aterrador. Pasaba noches completas sentado en la banqueta, mirando la calle vacía. En otras ocasiones hablaba solo, discutiendo con enemigos invisibles. A veces se autolesionaba, como una forma desesperada de liberar la tensión interna. El trastorno avanzaba sin freno y nadie lo veía. Nadie lo diagnosticaba. Nadie intervenía. En 2004, Gumaro llegó a Playa del Carmen, una ciudad turística vibrante y desigual, donde el lujo de los visitantes convivía con viviendas precarias de trabajadores migrantes. Allí encontró un pequeño cuarto donde vivir, un espacio mínimo, con paredes desgastadas y muebles improvisados. En ese periodo, entabló relación con un hombre de unos 56 años, con quien convivió en un vínculo que mezclaba dependencia, discusiones, necesidades afectivas y tensiones constantes. Esa relación, inestable, intensa, marcada por la fragilidad emocional de ambos, sería el escenario del crimen que sacudiría al país. Era la noche del 25 de diciembre de 2004, mientras la ciudad celebraba la Navidad. En un pequeño cuarto de Playa del Carmen se desencadenaba el horror. Según las investigaciones, Gumaro y el hombre discutieron violentamente. El consumo de alcohol, el resentimiento acumulado y la enfermedad mental activa crearon un cóctel fatal. En un momento de desconexión total con la realidad, un episodio psicótico alimentado por su trastorno y sus adicciones, Gumaro atacó a su compañero con un cuchillo. El hombre murió en el lugar. Pero lo que ocurrió después trascendió incluso el crimen en sí. Durante horas, Gumaro mutiló el cuerpo, separó extremidades, colocó partes en recipientes, hervió otras, probó algunas. Después describiría con un tono inquietantemente neutro que la carne le sabía bien. Nunca hubo una explicación racional. No hubo rituales, no hubo motivaciones ocultas, solo un hombre severamente enfermo, atrapado en su propia mente, actuando bajo un colapso absoluto de la realidad. La escena dentro de ese cuarto quedó registrada como uno de los episodios más perturbadores de la criminalística mexicana moderna. No fue la policía quien lo buscó, no fue un testigo. Vecinos reportaron un hedor insoportable que provenía del cuarto de Gumaro. La policía llegó, derribó la puerta, y lo que encontraron los dejó paralizados. Recipientes metálicos con restos humanos, huesos dispersos, trozos de carne hervida, un olor nauseabundo que quedó grabado para siempre en la memoria de los agentes. Gumaro estaba allí, sentado, tranquilo, sin intentar huir, y confesó todo sin resistencia.
El proceso judicial reveló lo que muchos sospechaban. Gumaro padecía esquizofrenia paranoide severa. Los psiquiatras forenses determinaron que, en el momento del crimen, su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Vivía dentro de un delirio permanente, escuchaba voces, interpretaba amenazas donde no las había. No era imputable, no tenía capacidad de comprender sus actos. La justicia mexicana determinó que no podía ser juzgado como un criminal común. En vez de prisión, fue internado en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Allí pasó sus últimos años medicado, aislado, sin visitas, sin vínculos, sin familia. Con el paso del tiempo, la enfermedad, la medicación constante y el aislamiento fueron consumiendo lo poco que quedaba de él. Su deterioro fue total. Murió dentro de la institución psiquiátrica. Nadie reclamó su cuerpo. Ningún familiar apareció. Gumaro murió como vivió, solo, abandonado, invisibilizado por un sistema que nunca lo atendió. El caso de Gumaro de Dios Arias es estremecedor, no solo por el crimen, sino por todo lo que lo precedió. Es la historia de un niño que sufrió abusos devastadores, de un adolescente que mostró síntomas graves de enfermedad mental sin que nadie los atendiera, de un adulto marginado por la pobreza, la violencia y la falta absoluta de acceso a la salud mental. Durante décadas, cada señal de alerta fue ignorada, cada oportunidad de ayuda se perdió. Y esa cadena de negligencias terminó en tragedia. Gumaro fue un monstruo para los titulares, pero antes de convertirse en noticia, fue víctima. Víctima de un sistema incapaz de ver, de intervenir, de proteger. Su historia es una advertencia terrible. Los monstruos no siempre nacen, a veces se forman, poco a poco, en la oscuridad que la sociedad elige no mirar. Este sujeto resultó ser un exconvicto que escapó de Tabasco, en donde había purgado una condena de casi 2 años por robo. Después de haber violado a un niño y haber asesinado a otra persona impunemente, decidió convertirse en caníbal. Y ahí lo tenía yo. Ya la siguiente noche fue que dije, yo lo voy a bajar a este vato, y lo voy a comerlo, y no tengo comida. El caníbal de Playa del Carmen, como fue apodado, tuvo una infancia complicada. A los 10 años fue violado por un primo. Desde joven se sintió atraído por compañeros del mismo sexo. Practicó la zoofilia, al mismo tiempo que consumía drogas y alcohol. Por un intento de enderezar su camino, su padre lo enroló en el ejército, pero a los pocos años desertó. Un tipo psicópata que padecía esquizofrenia y paranoia. Enfermedades mentales que al final desataron su instinto asesino. Gumaro de Dios fue trasladado a diferentes penales y a centros psiquiátricos, hasta que el 11 de septiembre de 2012 murió de SIDA en el Hospital General de Chetumal, a los 34 años de edad. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.